Madrid, pero Atlético Stats, lo podéis seguir a @Atlético Stats y ahí vais a encontrar un tuit o un hilo, mejor dicho, del propio Axel Witsel de cómo puede encajar también en el Atlético de Madrid, con la pregunta que a mí me gusta bastante, como empieza el hilo, es, oye, ¿es realmente el 5 que necesita el Atlético de Madrid Axel Witsel? Bueno, pues esa es la que tú haces en el hilo y esa es la que yo te pregunto a ti, Marc, para empezar. ¿Es realmente el 5 que necesita el Atlético? Pues mira, sinceramente, claro, tú te paras a pensar en la edad que tiene ya casi 33 años y todo el mundo conoce a Witsel, ya sea en la selección belga, ya sea en el Dortmund, incluso cuando estuvo en el Zenit, y dices, uff, de primeras te vas a pensar y dices, bueno, yo creo que ya está un poco pasado, ¿no? Que es un poco la premisa con la que yo empecé es decir, con el prejuicio con el que yo empecé el hilo. Luego, nuestros compañeros de Atlético Stats, mis compañeros, me pasaron algunos datos y ya te quedas un poco, ya decir, oye, cuidado porque es que puede ser el 5 que necesita Atleti. Hay que partir de un par de premisas, ¿no? La primera de todas es hacia dónde va el Atleti. Se supone que al principio de verano se quería fichar a Cámara. Cámara es un Sí. chico de 24 o 23 años, una de las promesas de Francia, convocado recientemente con Francia, se escapa al Atleti, insisto, 24 años, puede jugar de central y de repente se empieza a sonar otra vez Guido Rodríguez, que según apuntan varios medios, que ya sabemos un poco cómo va todo esto, es del agrado de Simeone, conoce a De Paul, es un 5 también joven, con buen toque de balón, y ahora de la nada sale Witsel, ¿no? Y es como, oye, hemos pasado de un chico de 24 años, 23, 24 años, que puede jugar de defensa central y también de medio centro, a Witsel, que es cierto que ha jugado algún partido de central, creo que jugó en la Supercopa alemana contra el Bayern, llegó a jugar de central, pero es un medio centro defensivo, es un 5, ¿vale? ¿Qué puede esperar el Atleti? ¿Puede ser el 5? Pues según sus estadísticas, sí. Es decir, sus estadísticas, mira, las tengo por aquí, es el tercer mediocentro con menos pérdida por partido de toda Europa. Y el Atleti lo que no puede permitirse son más pérdidas de valor. Es decir, con Dogbia, que sería como el gran 5 que ha encontrado otra vez Simeone después de unos 2 o 3 años desde que se fue Thomas y Rodri, ¿no? El año pasado es cierto que estuvo jugando Coque de 5, lo hizo muy bien. El Atleti Sí. fue es decir, creo que Coque fue uno de los grandes culpables de que el Atleti fuera campeón de Liga porque se reconstruyó y fue 5, aunque la selección española se le ve un poco Sí. más suelto con Rodri o con Busquets. Y de repente, este año el Atleti ha tenido muchísimos problemas con el 5. Yo recuerdo un partido en Granada donde no tuvo 5 prácticamente. Tuvo que jugar gran parte Coque con Lemar y con De Paul y el Atleti tuvo agujeros y yo creo que gran parte de los problemas en defensa, más allá de la falta de talento defensivo de Hermoso, Felipe o los errores que ha tenido Oblak, gran parte es porque no había un 5 que limpiara las jugadas, que evitara los contraataques, que sujetara al equipo y se ha visto muchas veces a Coque, que no ha estado muy bien esta temporada, sobre todo desbordado porque Lemar y De Paul en gran parte no le han ayudado. ¿Qué pasa? Con Dogbia aparece, más allá de que ha tenido que jugar de mediocentro, digo de central por las lesiones, aparece y el Atleti empieza a crecer, también con Herrera. Y ahí Sí. es donde Witsel creo que puede hacer una buena labor, si con Dogbia no está bien, tener un chico así, bueno, una persona de 33 años ya, que eso, con muy pocas pérdidas, con un 93,24% de precisión por pases. Eso te Es iba a decir, decir, solo porque mejora Kroos. eso te iba a decir, que era algo que te quería comentar, porque lo he visto, que lo tienes ahí el dato puesto, que solo hay un futbolista de la liga que tiene una mejor precisión de pases esta temporada que Witsel. Es cierto que Witsel jugando en la Bundesliga, pero es Toni Kroos. Y al fin y al cabo, cuando hablamos de Toni Kroos, es un futbolista que siempre decimos, oye, si Kroos Eso falla es. un pase, pide un deseo, ¿no? Pues casi que Witsel, a lo mejor uno no piensa en que Witsel vaya a ser ese futbolista de no perder balones. Pues oye, estamos viendo que en el tema de la precisión de pases está muy bien, y luego también lo que has comentado, el tema de las pérdidas, que no es un futbolista que tienda a perder muchos balones por partido. Eso también es importante en ese medio del campo para el Atlético de Madrid. Estabas hablando del tema de Herrera, estabas hablando también, bueno, Herrera ya sabemos que no va a estar el año que viene en el Atlético de Madrid, o esta temporada que entra en el Atlético de Madrid. Estabas hablando del tema de Kondogbia, estabas hablando del tema del Coque de hace 2 temporadas cuando el Atlético de Madrid sale campeón, que es un futbolista que, como tú bien has apuntado, es, vaya, diferencial para que el Atlético de Madrid salga campeón de liga. Pero te pregunto, de cara a la temporada que viene, con lo que se va confeccionando ya poquito a poco, con ese Coque que sabemos que no va a salir, con ese Rodrigo de Paul, con la posible vuelta de Saúl, con Witsel también por ahí en ese medio del campo, ¿cómo crees tú que va a ir el medio del campo, o cuál crees tú que va a ser el esquema al que va a guiarse el Cholo? ¿Va a seguir apostando por el esquema de 3 centrales? Este año ya hemos visto que también ha jugado partidos con el 4-4-2. ¿Por dónde crees tú que van a ir los tiros?
Pues mira, creo que los tiros van a ir por el final de esta temporada, ¿vale? Es decir, el final de temporada, el Atleti, es decir, es una temporada muy, muy, muy difícil de Atleti por todo esto de las lesiones y sobre todo porque no tiene un 5 de referencia o un 5 que haga crecer al equipo como sí tuvo el año de la liga con Coque, ¿vale? Es decir, a partir de ahí el Atleti ha estado dando vaivenes. El Atleti vuelve a crecer el día de Osasuna después de Sí. caer contra el Levante y luego tiene un pequeño bajón porque va a San Mamés y cae, ¿no? Vuelve a tener un pequeño subidón el día del derby, que es prácticamente cuando se garantiza ya la plaza de Champions, y luego va al campo del Elche y incluso recibe al Sevilla y va al campo de la Real Sociedad y sobre todo juega con un 4-4-2, ¿vale? Juega con Kondogbia y con Coque de los dos mediocentros y por la derecha tiene a Rodrigo de Paul, que termina muy bien, y por la izquierda a Carrasco. Creo, sinceramente, que va a ir otra vez al 4-4-2 y la idea un poco está en ese lateral derecho, que es un poco la clave de todo. Si no hay un lateral derecho bueno que pueda ser 4-4-2 o incluso pueda ser carrilero, es que yo creo que cualquier esquema da igual, hablar de 3-5-2, 4-4-2. ¿Qué pasa? Encajar muchas piezas, exactamente lo que dices. Creo que Kondogbia o Witsel van a jugar sí o sí, uno de los dos. Creo que empezará Kondogbia y en algunos partidos concretos empezará a jugar Witsel. Hay que tener en cuenta una cosa que creo que por los jugadores que hay va a ser muy difícil, pero el sistema preferido de Simeone siempre ha sido el 4-4-2. Hay que Sí. recordar ese 4-4-2 con Saúl Coque, Gavi y Thiago, ¿vale? El cuatribote famoso que tú preguntas a la gente de Atleti y todo el mundo te dice, buf, le hablas de cuatribote y se le eriza la piel, ¿no? A la gente. Pues podría ser un poco interesante ese 4-4-2 de dos jugadores como eran Gavi y Thiago, que eran como jugadores muy intensos, muy tácticos, muy rigurosos, que perdían pocos balones. Thiago era más el 5 que sujetaba el equipo atrás y Gavi era un poco el que lanzaba la presión y el que era el que tenía que ir a morder para que el equipo robase arriba. Puede ser interesante, que no lo sé, no creo que me extrañaría un poco que sucediera por los muchos nombres que has dicho, pero puede ser perfectamente que suceda un Bitzel con Dogbia. Es decir, Bitzel sujetando más al equipo como 5 que bien es, sin perder balones. Otro dato así muy, muy interesante que sacamos en Atlético Star es que Rodri es el mejor mediocentro al pase, al porcentaje de pases de la era de Simeone. Acertaba un 91% de los pases. Bitzel en su última temporada, en esta del Dortmund, que ha jugado 41 partidos, que mucha gente piensa que a lo mejor ha jugado poco, ha acertado un 93,2%. Es decir, se supone que es un jugador que no va a perder balones. Otra cosa sea los pases que da, si son verticales, si son de seguridad, si son un poco más lentos o aburridos, así entre comillas, ¿no? Pero podría encajar perfectamente un 4-4-2 de Bitzel sujetando 5 por la espalda y con Dogbia robando, saliendo a robar, que en este final de temporada, que es el que te decía, el día del derby o el Sí. día de la Real Sociedad o el día de Sevilla, con Dogbia roba muchísimo balón. De hecho, creo que leí una estadística, pues ahora me pillas, pero creo que leí una estadística que con Dogbia era de los jugadores de toda Europa que más balones robaba en campo rival. Así que cuidado que a lo mejor un 4-4-2 con ellos dos puede ser, pero claro, es que es lo que dices tú, está Llorente, está También. Coque, es fijo, está De Paul, que va a crecer mucho por la banda derecha, me da a mí, Llorente vuelve a su sitio, Saúl vuelve, veremos por dónde, veremos qué pasa con Lemar, veremos si viene Carlos Soler, así que, bueno, no sé qué puede pasar, pero creo que puede ser un 4-4-2 y con Bitzel y con Dogbia, uno de los dos fijos y el otro creo que va a ser Coque o De Paul, con ese doble Aquí pivote. en el chat nos dice Marc Atanasio que le llama la atención o le resulta curioso tener un medio del campo o en el medio del campo a Bitzel con Dofia y De Paul. Bueno, pues vamos a ver si algún día los combinase. Hombre, si lo combinase eso el Cholo, pues podría haber ahí de Es que todo, ¿no? hay una cosa que en todas las suele pasar, lo veo Un, mucho en la afición del Atleti, que es cuando se hace la plantilla, ¿no? Es decir, ¿qué alineación? Ah, pues yo jugaría con esta alineación. Vale, hay unas piezas que es que van a estar siempre sí o sí. Y una de ellas va a ser siempre Coque. Es decir, que la gente se olvide de una 11 del Atleti sin Coque. Es así. Y Coque creo que este año va a volver a ser el Coque que ha sido. Creo que va a descansar este verano. Creo que físicamente le ha costado, sobre todo por la Eurocopa y el machacón que se metió en la anterior temporada, pero Simeone no es tonto. Y si lleva 10 años jugando con Coque, pues yo creo que Coque, así que la gente deje de hacer un poco de cábalas de, pues jugará Llorente, Bitzel, Condovia y Carrasco. ya. Meter siempre a Coque, porque si Coque está bien, el Atleti va a ir para arriba. Una cosita. Yo creo que es
Con respecto al tema de Witsel, que lo ponían por aquí por los comentarios, decían, oye, ya si va Witsel, que se olviden de Carlos Soler. Yo no sé cómo lo ves tú, pero para mí no influye la llegada de Witsel al tema de Carlos Soler, más que nada porque No, no, Carlos no. Soler, verlo en el Valencia, sabemos que es un futbolista que sobre todo en línea de tres cuartos hacia arriba es cuando empieza a tener mayor protagonismo, es quizá el mediocampo que le falta ahora mismo al Atlético de Madrid, ese que tenga mayor influencia y mayor Claro. impacto en ataque, mientras que cuando hablamos de los Witsel, hablamos de los Rodrigo de Paul, hablamos de los Coque, pues por ejemplo de Rodrigo de Paul podemos hablar quizá de un futbolista más box to box, o por ejemplo de Geoffrey Kondogbia, un futbolista Eso más es. Muro, de Axel Witsel lo que estamos hablando más de lo mismo, Coque alguien más organizador, mientras que yo creo que Carlos Soler puede ser esa flecha que te lance al ataque que no tiene ahora mismo el Atlético de Madrid en el medio del campo. Pues yo creo que, a ver, en el Atleti ojalá todo fuera tan sencillo como, pues que venga este, que venga este, que venga este. Es decir, llevamos años con él antes de fichar, hay que venderlo, ¿vale? Así que yo creo que ojalá venga Soler porque es un chico joven, creo que conoce la liga, por lo tanto está más que adaptado y puede que, creo que tiene ganas de jugar esos partidos importantes de Champions. Se le ve cuando juega la selección española, creo que hizo una Sí, muy buena National sí. League. Así que los partidos importantes creo que está pidiendo paso y creo que el Atleti lo puede hacer muy bien. Pero creo que no va a haber Soler sin antes que salga Lemar o Saúl en ese Sí, sentido. Así que, pero yo creo que no tiene mucho que ver porque es lo que hemos dicho. Kondogbia va a competir con con Witsel. Witsel. Soler no va a competir con Kondogbia si viene. Eso es así. Competirá con Coque, se rotará con Coque, rotará con De Paul y es que son perfiles distintos como tú muy, muy bien has dicho. La clave yo creo que es la salida de Lemar que no quiere renovar o eso es lo que están diciendo y sobre todo por la situación un poco del problema que tiene el Valencia, ¿no?